Muy buenos días para todos. Para mí realmente es un honor y una gran alegría. Quiero dar un agradecimiento muy especial a la invitación para este curso internacional tan importante donde aprendemos tanto. Quiero empezar con unas preguntas a los asistentes. Quiero que levanten la mano los que inician el tamizaje en cáncer de colon a los 45 años. Quiero que me cuenten y levanten la mano los que conocen su tasa de detección de adenomas. Quiero que levanten la mano los que calculan el índice de adenomas sobre colonoscopios. Y quiero que levanten la mano los que calculan la tasa de detección de adenomas cerrados. Bueno, es por eso que hablaré a continuación de los nuevos indicadores de calidad para tasa de detección de adenomas en colonoscopia. Aquí están las herramientas que he utilizado para esta conferencia, una muy especial, que son las guías de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, que estamos publicitando, las publicadas en noviembre del año pasado en la revista colombiana de Gastroenterología. Las guías de calidad de la Asociación Americana, los conceptos de calidad del último congreso del DW de la Semana Digestiva en San Diego, y varias como la biblioteca RIMA CG, que también es de nuestra asociación, PubMed, ChatGPT Pago, Gamma EI, OpenEvidence y Notebook LM. Todos nosotros sabemos que la piedra angular de la prevención del cáncer colorectal es la detención adecuada de los pólipos, y esto está dado principalmente por la colonoscopia, que es una herramienta que diagnostica, pero además reseca y trata esta entidad premaligna. Y nos hacemos una pregunta: ¿son todas las colonoscopias iguales? Pues resulta que no. Inclusive dentro del mismo sitio, dentro de la misma unidad, dentro del mismo hospital. Pero ¿qué hace que en un mismo centro, en un mismo hospital, en dos pacientes tengan diferencia en la calidad? Unos protegidos de cáncer de colon y los otros no. Entonces, esto es una diapositiva tomada del Congreso Americano del año pasado, donde vemos en amarillo este círculo y vemos en el 2015 cuáles eran los marcadores de calidad en colonoscopio. Hablamos en amarillo en preprocedimiento, siempre será amarillo en procedimiento aquí en adelante. Se hablaba de una preparada, una apropiada indicación del procedimiento, un consentimiento informado y un intervalo de confianza adecuado. Veíamos cómo durante el intraprocedimiento se hablaba de una preparación y una calidad de la preparación mayor del 85% de las veces, una intubación secal, se hablaba en ese momento que se ha ido bajando marcador, casi ya se llegan más del 90% de las veces. Y el más importante, la tasa de detección de adenoma, que para el 2015 era el 25% la detección de adenomas que deberíamos tener. Y el tiempo de retiro del equipo, que era 6 minutos. También en la remoción de los pólipos, y en el postprocedimiento, que es azul, pues tener pocas complicaciones realmente y el tiempo de vigilancia. Pero los tiempos cambian, ya tenemos inteligencia artificial, vemos una ciudad antigua con nuevos elementos y conceptos futuristas. Entonces, estos son los conceptos de calidad que hablaremos en los últimos años. Amarillo, como les dije, preprocedimiento, inicio del tamizaje, cáncer colorectal, conceptos de preparación. En rojo, la tasa de detección de adenomas, el cálculo del número de adenomas por colonoscopia, la detección de lesiones aserradas, tiempo de retiro del colonoscopia, y en azul, postprocedimiento, el tiempo de vigilancia en 3 colonoscopias y el uso de nuevos dispositivos. Entonces, empecemos con el primero. Les decía que la revista colombiana ha hecho unas guías muy importantes basadas en una gran evidencia, de la última evidencia de todos los artículos y todas las guías del mundo publicadas el año pasado, donde claramente el grupo de estas guías recomendamos que se baje el tiempo de tamizaje del cáncer colorectal a los 45 años, debido a que ha habido un número importante ascendente de cáncer colorectales antes de los 45 años. Entonces, antes era 50, hoy en día la Asociación Colombiana habla de 45 años. Se volvió prioritario y muy importante, a pesar de que siempre lo ha sido, pero cada vez toma más fuerza la del concepto de preparación
y es porque obviamente si usted tiene una colonoscopia mal preparada, todos los criterios de calidad van a estar mal y todo lo que hablamos hoy pues no se va a encontrar o no se va a hacer adecuadamente. Una mala preparación aumenta los costos, seguramente nos toca volver a citar al paciente, aumenta los riesgos, por lo tanto se volvió más prioritario en los últimos años los conceptos de preparación. Y veamos nosotros algunos trabajos nuestros. La charla mostraré algunos de nuestros trabajos. Este es un ensayo clínico publicado en la revista colombiana donde utilizamos diferentes esquemas, esquemas de 2 litros, 4 litros, esquemas de 2 litros y esquema de 1 litro, dividido en 2 dosis, que es lo que ya sabemos que debemos hacer. Y en nuestro trabajo, que es igual de la literatura, mejora mucho más cuando nosotros utilizamos en 2 dosis en diferentes momentos, generalmente 12 horas antes y 6 horas antes. El colon derecho, el colon transverso y el colon izquierdo tiene mejor tasa de detección de adenomas, igual que el tasa de mejoría de adenomas de una manera global. Este es otro trabajo, otro ensayo clínico donde nosotros utilizamos en unos pacientes tecnología de la innovación y la comunicación con el uso de videos para explicar la colonoscopia versus no utilizarlo y vemos la diferencia en esta tabla de bigotes donde el promedio de la Boston fue de 8,16 en los que usamos videos y tecnologías para explicar versus 6,75 de no los explicamos. Entonces, este concepto de preparación ya no es si queremos, lo debemos medir siempre. Subió 5 puntos, debe ser más del 90% de nuestras colonoscopias bien preparadas y mínimo debemos tener una medida de evaluar la preparación, que la recomendada es Boston, que es la más fácil, mínimo 2 puntos por cada segmento por encima de 6/9, ojalá 9/9. Y la mayoría de los 90% de las veces bien preparado. Vayamos a la parte intraprocedimiento, donde vemos la tasa de detección de adenomas, que siempre ha sido la medida más importante de calidad y ojo, sigue siendo la medida más prioritaria, pero hay algunos cambios. Todos conocemos este artículo clásico del New England donde aprendimos que por cada 1% de mejoría en nuestra tasa de detección de adenomas disminuiremos en el futuro el 3% de los cánceres colorectales en nuestros pacientes. Y sabemos todos también que es muy fácil hacer el cálculo de la tasa de detección de adenomas. Ahora en 45 años, como les acabo de decir, en nuestro país ya las asociaciones americanas habían puesto adelante los 45 años. Sobre el porcentaje de pacientes, el número de detectaron que sea un pólipo en las colonoscopias que nosotros hacemos. Miren cómo ha evolucionado esta tasa de detección de adenomas. En el 2006 se exigía 20% de tasa de detección de adenomas. En el 2015 se exigía 25% de tasa de detección de adenomas. Hoy en día, el 2024, se exige 35% en la tasa de detección de adenomas. La pregunta ¿es que tenemos más pólipos? La respuesta es no. Tenemos más tecnologías y nos hemos encontrado más elementos que hemos descubierto en los estudios y en la investigación para descubrir más pólipos, prevenir más cáncer. Este es un trabajo muy interesante también en la tasa de detección de adenomas, donde encontramos nuestra unidad, una doble revisión. Nosotros hacemos en el colon derecho entrada, salida, versus la simple nos mostró que sí había una mayor tasa de detección de adenomas y también de adenomas cerrados. También puede hacerse en retrovisión, en una visión retrógrada en el colon derecho, pero da lo mismo con un riesgo adicional debido a pues la introducción del equipo puede tener un riesgo adicional si no está bien preparado, no está bien mantenido, esto puede tener más complicaciones. Aquí hay otro estudio donde mostramos nuestra tasa de detección de adenomas, es un estudio en la revista inglesa donde mostramos nuestra publicación de tasa de detección de adenomas utilizando NBI versus no utilizándolo. Para nosotros fue muy parecido en esa época, estamos hablando de 2018, daba más o menos lo mismo utilizar esa herramienta de NBI en la tasa de detección de adenomas versus no usarla. Posteriormente hicimos parte de un
metaanálisis en Gastroenterology donde se mostró que el uso de estas tecnologías un poco más modernas, ya se había perfeccionado el NBI, mostraba una mejor tasa de detección de adenomas comparado con no utilizarlo o con luz convencional. Entonces, recordemos, nuestra tasa de detección de adenomas debe ser de al menos el 35% de nuestras colonoscopias, al menos un pólipo. Pero ojo, ese es un concepto interesante que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que el tamizaje se recomienda hacer por colonoscopia. Esta es una de las recomendaciones de nuestra asociación y nuestras guías. Pero cuando hay un estudio poblacional, es decir, que es un estudio hecho por el Estado o por un departamento, pues es muy costoso hacer o es imposible hacer colonoscopia en todas las personas. Entonces ahí se puede recomendar el uso de la sangre oculta. O algunas personas pueden haber solicitado sangre oculta por alguna razón al paciente. Si esta sangre oculta es positiva, ese es un grupo especial de pacientes porque en ese grupo de pacientes es obvio que es probable que haya más posibilidad de encontrar una lesión y entonces la tasa de detección de adenoma sube al 50%. Un elemento nuevo que les preguntaba al comienzo si calculaban el número de adenomas por colonoscopia, es muy fácil de calcular, número de adenomas que usted encuentra y número de colonoscopias que usted hace. Y miren aquí en esta curva recta, que es una correlación muy interesante con la tasa de detección de adenomas. Entonces es una forma muy fácil y una medida muy sencilla que se está promoviendo de ser usada como una medida de calidad. Número de pólipos encontrados en 6 meses, número de colonoscopias encontradas en 6 meses, y usted encuentra este cálculo del número de APC. Es fácil de calcular y la medida debe estar por encima de 0,6 y se correlaciona muy bien con la tasa de detección de adenomas. Seguimos intraprocedimiento, ya es una exigencia como una medida de calidad, la detección de los adenomas cerrados. Todos sabemos que a veces son más planos, más difíciles de ver, están cubiertos por moco y es importante ahora medirlos y sacarlos como una medida adicional, ya no solo la tasa de detección de adenomas, que debe ser más del 6%. Sabemos que tienen un riesgo mayor de probabilidad de generar un cáncer colorectal. El tiempo de retiro, seguimos en el sexto punto, que es el intraprocedimiento rojo. Recordamos que en el 2015 y hasta el 2024 se hablaba de 6 minutos. Hoy en día hablamos de más de 8 minutos. En muchos artículos se habla de 9 minutos, pero es más de 8 minutos. Pero de una manera importante es que hay que aprovechar el tiempo que estemos allá, no es salir en 8 minutos y quedarnos en el recto o en el transverso, sino que es hacer la doble mirada, distender muy bien el colon, mirar detrás de los pliegues, succionar muy bien si hay algunas áreas que no se ven muy bien, es decir, aprovechar muy bien este tiempo para que durante el tiempo que estemos dentro del colon se pueda mejorar esa tasa de detección de adenomas y nos genere una más calidad y mayor prevención en cáncer. También es importante el tiempo de intervalo de vigilancia entre las colonoscopias. ¿Por qué? Porque pues no debemos repetir colonoscopias de una manera inadecuada, anual, cada 2 años, de uno muchas colonoscopias solicitadas de una manera sin sentido. Eso empeora los costos, aumenta los riesgos, las molestias para los pacientes, pero todos sabemos que el tiempo de intervalo de vigilancia entre las colonoscopias va a depender de algunos elementos como la preparación. Si la preparación es perfecta y la calidad de la colonoscopia es muy adecuada, como hemos visto, seguramente la repetiremos a los 10 años si no hay ningún factor de riesgo. También de la histología, no es lo mismo tener pólipos hiperplásicos, pólipos adenomatosos de bajo grado, pólipos adenomatosos con displasia de alto grado. El tamaño de los adenomas y el número de los adenomas, todo eso hace que haya una una recomendación en el seguimiento que no la voy a hablar, pero sí le voy a recomendar que la guía colombiana la sacó y que sale dependiendo de la histología, el número de pólipos y de el tamaño de los pólipos y les recomiendo echarle una mirada. Unos elementos nuevos que también se estudiaron son los dispositivos de la inteligencia artificial. Ya hay mucha evidencia, este es un metaanálisis en red, que es un trabajo muy interesante, donde ven ustedes el poliedro con
la comparación en la círculo azul con la luz convencional y cómo hay los estudios que se están comparando con las diferentes herramientas para mejorar la tasa de detección de adenomas. Algunos son, por ejemplo, con cromoendoscopias, con el uso de dispositivos como los CAP o de la inteligencia artificial o el NBI. Bueno, ahí vemos las comparaciones que hay y encontramos que hay tres elementos interesantes donde para mejorar la tasa de detección de adenomas lo que mejor le fue la utilidad de la inteligencia artificial, seguido de la cromoendoscopia y después el uso de los dispositivos como CAPS. Para mejorar la tasa de detección de pólipos sésiles estamos la inteligencia artificial, el uso de dispositivos que mejoran la visualización como CAPS, COTOF y en el tiempo de salida seguramente pues el hecho de que nos demoremos más tiempo con la inteligencia artificial va a ser la más demorada, la utilidad de los utensilios o herramientas que mejoran la visualización y de último la cromoendoscopia porque es muy sencilla de utilizar. Este es otro trabajo que a mí me parece de las mejores metaanálisis en red que se han hecho, donde se comparan también todas las estrategias para mirar cuál fue la mejor tasa de detección de adenomas. Miremos el área bajo la curva, entre más alta sea la curva y más arriba y a la izquierda, pues es la mejor estrategia. Ven ustedes que en este caso la mejor estrategia es esta azul, que significa una excelente preparación con una salida de más de 9 minutos. Es la más barata y es la que mejor le fue en la tasa de detección de adenomas, seguida de la verde, que es esta, que dice que es la doble observador, seguramente con la enfermera al lado, y la inteligencia artificial que puede ser como un copiloto asociado que nos ayuda a esto y seguido por la inteligencia artificial. Entonces son los elementos que más nos sirvieron en este trabajo. Nosotros hemos desarrollado algunos trabajos. El año pasado, a finales, publicamos este trabajo que tiene dos partes. Esta es la parte descriptiva de nuestro trabajo, donde queríamos evaluar el uso de la inteligencia artificial con un software de Fuji, donde encontramos que la tasa de detección de adenomas 38%, la habíamos medido en el artículo que le mostré Gastroenterology, 27%, lo cual indica que nos subió un 10%, nos indica que mucho mejor nuestra tasa de detección de adenomas subió un 10%, lo cual es bien interesante, con una tasa de detección de pólipos muy alta del 58%. En la segunda parte del trabajo nosotros vemos cómo hacemos la curva ROC, el área bajo la curva, para la correlación con patrón de oro de la histología, es decir, qué tanto se parece cuando nosotros ponemos la inteligencia artificial y nos dice el diagnóstico histológico comparado con la histología que nos dio el patólogo. Cuando es por encima del 80% es excelente, cuando es por encima del 70% es bueno. Nosotros tuvimos una curva de 0,73, lo cual es bueno y estoy seguro de que esto se va a ir perfeccionando y cada día vamos a tener una mayor correlación con el histólogo. Sin embargo, a pesar de los estudios y de los trabajos que vemos, miren, aquí está el punto de buenas prácticas de nuestra guía, donde dice que para mejorar la tasa de detección de hallazgos anormales en colonoscopia, se podría utilizar la inteligencia artificial, pero debe ir acompañado de un juicio clínico de un experto que esté entrenado y básicamente en estudios de protocolo de investigación en universidades. Y es la recomendación en general global de todas las asociaciones mundiales. ¿Por qué? Porque no hay desenlaces fuertes que nos mejore la inteligencia artificial. Ya para darles la parte final, decirles que para poner en práctica en su unidad, este es el resumen amarillo, un preprocedimiento, inicien el tamizaje a los 45 años, conceptos de preparación, la mejor posible y ojalá por encima de 6 sobre 9 y ojalá todos 9 sobre 9 en Boston. En intraprocedimiento ya midan su tasa de detección de adenomas, que debe ser más del 35%, pero si usan el método de sangre oculta con fitamizaje, más del 50%, suben mucho esas tasas y tenemos trabajo y la tecnología y mejorar la calidad para lograr esto. Calcular la nueva medida que es APC, calcular el número de adenomas por colonoscopia, que es muy fácil, número de pólipos sobre el número de colonoscopias. Detección de lesiones aserradas más del 6%, que es una medida obligatoria hoy en día, y el tiempo de retiro de colonoscopias aumenta a más de 8 minutos, preferiblemente 9. Ya en la parte de postprocedimiento, tiempo de vigilancia entre colonoscopias, recomendamos que depende de la histología, del tamaño y del número de pólipos, recomendamos ver las guías
y el uso de dispositivos de inteligencia artificial, entrenarse en él, estudiarlo, hacer estudios experimentales, pero en unidades donde no se compre solamente por comprar, porque no va a ser eficiente, sino donde se hagan estudios bien hechos para seguir mejorando esta evidencia. Muchas gracias por su atención.